bien, profe. Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Gracias por este tiempo que disponen para poder compartir hoy esta palabra que sé que nos va a ser de mucha edificación. Eh, desde hace algún par de sábados ya hemos hablado de algunas cosas que son pues muy dadas a enfocar qué es el cristianismo, como dar unas bases que sean muy sólidas, pues teniendo en cuenta que ahorita no es tan claro qué es el cristianismo, o no se tiene tan aterrizado el concepto, porque desafortunadamente hay muchas situaciones que llevan a la gente a creer que el cristianismo es una moda, es simplemente una forma de hablar, es una forma de pensar, y como que no hay claridad en en el concepto como tal. Por eso lo que hemos tratado en estos sábados es de manera introductoria tratar de entender qué es lo que pretendemos hacer y qué es lo que se pretende en el cristianismo a la luz de la palabra, no a la luz del concepto de un hombre. Entonces, pues dispongamos este tiempo para que Dios nos hable, hagamos una oración sencilla, entonces inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que con todo tienes un propósito para los que te aman, que todo lo permite, Señor mío, porque tu bondad es grande, Señor mío, y tu deseo que todos procedan al arrepentimiento, que todos podamos conocer tu propósito para nuestras vidas y que podamos ir por ese sendero que tú quieres que caminemos, Señor. Y aunque no es fácil, queremos perseverar en ti. Oro por cada persona que escuche en este tiempo esta pequeña charla, Señor. Lo hago con la convicción de que tú, por medio de tu Santo Espíritu, traerás la convicción y traerás el refrigerio a cada alma, a cada vida, para que pueda encontrar la respuesta en ti, Señor mío. Yo te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Listo. Entonces, como les decía, habíamos hablado algunos sábados, personalmente mi esposa de pronto lo enfocó un poco más a lo que era el llamado del Señor. Entonces, lo que buscamos es que entendamos que el cristianismo es un concepto que va más allá de una tradición, de un acto religioso, de una moda, y que sin importar el tiempo que llevemos, que podamos comprender que seguimos en la brecha, que seguimos caminando, que vamos por el camino correcto, que vamos por donde Dios quiere. Y eso es algo que desde la iglesia, desde la primera iglesia en Hechos, es lo que se ha buscado a través de la enseñanza de la palabra, de reflexionar en ella. Si nos vamos al libro de Hechos, cuando los discípulos empezaron a compartir y a extender el Evangelio, lo que buscaban era hacerle entender a la gente quién era el Señor y cuál era su propósito al haber muerto en esa cruz, a qué teníamos derecho, de qué nos habían librado Él, y cómo empezar a tener toda una serie de argumentos y sólidos para que la gente se pudiera acercar al Señor y pudiera aceptarlo y pudiera seguirlo. Y esas son es de lo que habla la palabra, que son las buenas nuevas de salvación, que algunos de nosotros que ya llevamos tiempo, pues pretendemos compartirles a otros. Y los que están empezando, pues lo que buscan es aprender para que el día de mañana puedan hacerlo y replicarlo. Pues el mandato del Señor es claro: hagan discípulos, ir y hacer discípulos, o vayan y hagan discípulos. Fue la encomienda del Señor cuando partió de la tierra, y no solo para sus discípulos en ese tiempo, sino para todo aquel que dice seguirlo. Entonces, primero hablamos de lo que era la convicción de tener de tener esa convicción por una decisión. Después estuvimos hablando de lo importante que, como hablaba mi esposa,
qué importante es que nosotros podamos perseverar, que nosotros podamos no quedarnos en la cueva en la que tal vez estamos por muchas situaciones. Así como de pronto ahorita la pandemia nos llevó un tiempo a quedarnos en la casa, nos llevó a estar aislados, que mucha gente se empezó a desesperar. No es la voluntad de Dios, como lo hablaba mi esposa, no es la voluntad de Dios que nosotros permanezcamos ahí, sino que podamos tener esa tranquilidad de saber que podemos salir de esa situación difícil, pero hacerlo con el Señor, de la mano del Señor. Yo quiero compartirles algo que he aprendido en mi vida cristiana. Seguramente algunos lo saben, pero como les decía al principio, es importante que a pesar de que llevemos tiempo caminando con el Señor, nos aseguremos de que vamos por la senda que Dios quiere, que vamos perseverando por el camino que Dios quiere, porque puede ser que en algún momento nos estemos desviando sin saberlo o incluso aún peor, sabiéndolo. Entonces, ¿cuál es la invitación del Señor? Que podamos entender que en Él hay integridad, que Él es la respuesta, que Él es todo lo que necesitamos. Bueno, voy a compartirles aquí pantalla. Eh, entonces acá quiero compartirles, dice la palabra en Juan 14:6. Dice, que esta es la nueva versión internacional, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces aquí vemos una declaración muy temeraria, por decirlo así, si nos ponemos en el contexto de la época. Una época donde los romanos gobernaban un imperio poderoso. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado a través de la historia o algo de historia y sabemos qué significó Roma y cuál fue su influencia en esa época como imperio, como una fuerza, como un estado, como todo lo que significó esa, esa posición romana sobre el mundo. Entonces, incluso a nivel tecnológico fueron pioneros en muchas cosas. Y que llegue un hombre que muchos sabían que era carpintero y que diga, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pues en una época donde mataban al que se opusiera al liderazgo de César, como les hablaba hace algún tiempo, ¿qué significaba el César? El Curios o el Kyrios en el griego, ¿qué significa? El Señor. El máximo ente. Se supone que con esa declaración del Kyrios se está diciendo que no hay nadie más arriba de él. Entonces, cuando el Señor vino, definitivamente fue temeraria su declaración cuando le dijo al pueblo, ustedes no deben buscar un camino, yo soy el camino. Ustedes no deben buscar una verdad porque yo soy la verdad. No es que yo tenga la verdad, yo soy la verdad. Y ustedes no deben buscar vida porque yo soy la vida. Pero digamos, vamos a tratar de entender un poco más de manera más clara cada uno de estos conceptos, de todo lo que me ha enseñado el Señor en este tiempo, de lo que he podido ver en muchas vidas también a través de esta declaración que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque todo ser humano a través del tiempo, sin importar que en la época de Jesús o en esta época haya grandes diferencias a nivel tecnológico, científico, el corazón del hombre a través de los siglos y los siglos siempre es el mismo. Por eso la palabra de Dios es tan vigente. Por eso la palabra de Dios es tan contundente. ¿Por qué? Porque la corrupción política no es de ahora. Si vamos a Roma o a esos imperios, los egipcios, todo, nos damos cuenta de que allí había corrupción. El problema no es de ahora, de que la gente tenga avaricia o tenga deseos por las cosas materiales. No, eso es algo que ha trascendido por todos los siglos y por todos los tiempos al hombre, porque el problema radica en el corazón del hombre. Ahí es donde Jesús viene
a ser integral y a querer primero sanar ese corazón y después empezar a hacer algo, a construir algo, algo especial en esa vida. Eso es lo que Dios quiere con nosotros y eso lleva tiempo, lo que les decía hace 8 días. No importa si llevo un mes, un año, 10 años, 20 años, Él sigue construyendo en nosotros. Pero por eso les hablaba al principio que para nosotros poder permitir que haya una hermosa construcción en nuestro terreno que es nuestro corazón, debemos dejar que Dios empiece a derrumbar en nosotros prejuicios, preconceptos, tal vez esa autosuficiencia o esas cosas en las que pensamos que tenemos todo, todo bajo control. Porque cuando las cosas salen de control y nos damos cuenta de que nuestra fuerza es finita, de que tenemos limitaciones, es cuando empezamos a tener problemas. Pero eso es lo que quiere evitarnos el Señor. Eso es lo que quiere evitarnos Dios cuando o quiere que nosotros entendamos al poner a su Hijo Jesucristo, ¿qué quiso hacer? Primero, restablecer las relaciones que se habían perdido en el huerto del Edén cuando el hombre desobedeció. Y si se quiere restaurar esa relación, pues si vino por desobediencia, esa separación, evidentemente por unión, por lógica, esa unión debe darse que en la obediencia. Pero es algo que le cuesta al hombre, ¿no? Porque el hombre a través del tiempo, lo que les digo, siempre ha querido satisfacer más sus necesidades personales y a veces es difícil, y la mayoría de veces es difícil someternos a Dios. Entonces, cuando el Señor les dice aquí a la gente, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué le estaba diciendo realmente al pueblo? Le estaba diciendo, todo lo que ustedes han buscado, puedan buscar, en mí lo van a encontrar. Pero tienen que ver en mí esa respuesta, tienen que ver en mí esa solución, tienen que ver en mí, tienen que tener en mí esa convicción para poder seguirme, para poder obedecerme, para poder estar tranquilos y estar seguros de que yo puedo responder a cada una de sus necesidades. No de manera caprichosa a nuestra voluntad, pero sí entender que nosotros tenemos a quién acudir. No podemos sentirnos ya solos. No podemos pretender creer que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera ya si queremos seguir al Señor, porque de ese mundo venimos. Y si el Señor nos está llamando en este tiempo es para que nos acerquemos cada vez más a Él y dependamos más y más de Él, sin importar el tiempo que llevemos de conocerlo a Él. Entonces, cuando Él empieza con estas declaraciones, empieza diciendo, yo soy el camino. ¿De qué nos habla el camino? De dirección. Sin duda alguna, el mundo ha perdido su rumbo. El mundo ha perdido, la humanidad ha perdido el norte. Tenemos leyes tan contradictorias que pretendemos ir a Marte y si encontramos una célula en algún lugar, vamos a decir que es vida, que hay vida en Marte. No importa lo microscópica que sea, la declaración de la humanidad sería hay vida, si lo llegaran a encontrar. Pero aquí hay normas que dicen que le están dando lugar a la mujer para que aborte. Y para muchos médicos, entre comillas, que no sé si sean realmente doctores o bueno, se pone en discusión su ética, el hecho de que hay una célula fecundada no es vida, sino hasta cierto tiempo de gestación. Entonces, ese tipo de confusión hay en la humanidad. Nos damos cuenta de las leyes aquí, tanta gente haciendo daño y parece que hay más justicia obra más la justicia para como dicen por ahí coloquialmente, para los de Ruana que para los los que roban y destruyen más vidas y en un par de días ya están fuera de las cárceles haciendo de las suyas. Y le cuesta al ser humano legislar, le ha costado al ser humano encontrar la forma correcta de gobernarnos, ¿cierto? En un tiempo fue el socialismo, el comunismo, ahora la democracia, y parece que la democracia tampoco está funcionando. Y nos encontramos con una serie de
condiciones en las que el ser humano busca y busca y busca de alguna manera entender y comprender de qué forma podemos, podemos tener un rumbo que sea más estable. Y a nivel personal, pues ni hablar. Muchas veces nosotros empezamos a encaminarnos por esta vía de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros padres, a las experiencias buenas o malas que hayamos tenido, a todas esas situaciones que de alguna manera nos hicieron ser lo que somos, nuestro carácter, todo eso que forjó y formó nuestro carácter. Aquí en Juan 8:12 dice el Señor, Jesús volvió a hablarle a la gente, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Yo creo que si han tenido la oportunidad de pronto en un campo, en un lugar donde no hay luz eléctrica, en la noche caminar, no hay nada más frustrante y temeroso que caminar sin saber a dónde voy, sin saber con qué voy a tropezar, sin saber con qué me voy a estrellar, qué toco, qué percibo, qué voy a palpar, que de pronto sea, no sé, un animal, sea una planta, sea algo que me lastime. Y muchas veces nosotros hemos caminado, al ir en la vida sin el Señor, caminamos así. Y no importa que conozcamos al Señor, y perdóneme que sea reiterativo en esto, pero no podemos creer que porque llevamos muchos años tal vez conociendo al Señor, tal vez ya estamos detrás del Señor siguiéndolo, porque esto es una tarea diaria. El cristianismo puede ser un traje que me quite hoy y lo haya tenido por 10 años y mañana me levante sin serlo. Eso es una convicción diaria, es de perseverancia, es de insistir, como dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es de permanecer en Él, es de estar ahí siempre, siempre, siempre de su mano. Pero muchas veces nosotros empezamos a caminar por senderos que tal vez no conocemos o no podemos ver o no tenemos tan claros. Y nos metemos por direcciones, tal vez pensamos que el conocimiento es la respuesta y tal vez esa es la forma de ser exitoso en la vida y vamos por ese rumbo. Y empezamos a hacer de nuestra vida toda una serie de éxitos académicos, pero encontramos que al final tal vez allí no hay plenitud. Tal vez sí hay un reconocimiento social, evidentemente lo hay, pero no algo que satisfaga nuestro corazón, porque en la vida no todo es educación. Tal vez seguimos el camino de las finanzas, de la economía, del tener, y al tener todo, al tener ese carro soñado, esa casa soñada, esa familia soñada, y eso tal vez nos damos cuenta al final de ese camino que no lo es todo. Y así podemos empezar a ver varios caminos que aparentemente nos conducen al éxito, pero el mismo Señor lo dijo en Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces muchas veces no sabemos por dónde ir, no sabemos laboralmente si este es el norte o allí o lo otro, y empezamos a dar tropezones, ¿no? Como los carritos chocones que chocan y cambian de dirección, chocan y cambian de dirección. Y con cada cambio de dirección viene una frustración. Entonces, ahí es donde el Señor dice, yo soy el camino. ¿Qué les quiso decir al pueblo y a nosotros? Yo tengo dirección para ustedes. Yo sé hacia dónde puedo dirigirlos y los puedo dirigir con certeza. No que de pronto, que tal vez, que a lo mejor, no. Yo tengo un norte para ustedes, pero ustedes para eso deben seguirme. No es que yo les indique por dónde deben ir y ustedes vayan. No, el Señor no es así. El Señor lo que hace es por allí, pero yo voy a ir contigo, pero yo voy a ir por delante. ¿Qué significa que Él va a ir por delante? Que Él tiene el control, que nosotros reconocemos que Él está en control, que Él es el que dirige, que Él es el que nos dice por aquí o por allá. Como tal vez de pronto si hemos hecho alguna salida ecológica y nos encontramos con el líder, la persona que va a dirigir la caminata o lo que sea, y es un camino difícil, pues ¿a quién le hacemos caso? A él. ¿Y él dónde va? Pues adelante. Y ahí lo vamos a seguir porque se supone que él sabe el camino y que con él no va a haber pierde y vamos a llegar a la meta. Es igual con el Señor. Entonces, lo hermoso del Señor es que él no nos envía
a nuestra suerte, sino que nos dice, síganme a mí. Por eso les hablaba al principio, hace 15 días más o menos, de lo que es de la importancia de lo que es tener convicción. Ya hablaremos un poquito más de eso. Pero el Señor hoy nos quiere decir eso, síganme a mí. ¿No sabes qué hacer en tu vida, con tu familia, con tu área económica, con tu área familiar, tu área laboral, con tu área sentimental, emocional, etcétera? Todas esas áreas que gobiernan al hombre y en las que necesitamos tantas respuestas. Ahí el Señor dice, yo tengo dirección. Y en esa dirección, Él tiene para nosotros principios. Principios que tal vez desconocemos o que hemos conocido a medias, pero los que tenemos que seguir ahondando para saber qué quiere de nosotros. Que porque tal vez no hemos recibido la plenitud de esa bendición en cierta área. Y eso también requiere procesos. El camino también implica, no que la meta ya esté ahí, el camino también representa el proceso, lo que es necesario pasar y nada más satisfactorio que llegar al lugar donde nos hemos propuesto llegar, superando toda clase de obstáculos. Pero qué bueno hacerlo con alguien que esté delante de nosotros dirigiéndonos. Pero qué frustrante es cuando estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con frustración, con temores, con dudas, vamos a encontrarnos con cambios de rumbo que tal vez nos llevan a sentirnos mal, a sentirnos tal vez débiles, también cansados. ¿Por qué? Porque si nos sentimos perdidos y caminamos un camino, valga la redundancia, creyendo que era el más adecuado y resulta que no. Entonces, así nos encontramos en la vida, nos vamos a dar cuenta que eso no es más que, no fue más que un camino, una pérdida de tiempo. Pero cuando vamos de la mano del Señor, hay seguridad. Y lo siguiente que el Señor declaró, Jesucristo es la verdad. ¿Y de qué nos habla la verdad? De algo que siempre está buscando el hombre. El hombre siempre busca dirección, hacia dónde ir, un norte en la vida, pero también está buscando convicción. Una verdad, dice, cuando Él venga, se refiere al Señor Jesús, Juan 16:8, dice, convencerá al mundo, hablaba Juan el Bautista, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único que nos puede convencer. Alguien nos puede decir, bueno, tú de pronto estás en pecado, estás cometiendo una falta delante de Dios, pero el único que nos convence es el Señor. Y eso es lo que le debemos pedir en oración siempre. Señor, ¿en qué te estoy fallando? No es que el hombre venga y me diga, un hombre venga y me diga que yo soy pecador y esto y lo otro, no, sino que nuestra convicción por el Señor nos lleve a reconocer delante de Él y a preguntarle, porque es una relación la que tenemos con Él. Decirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Y Él nos va a convencer, nos va a dar esa convicción de qué, en qué nos estamos equivocando. De justicia, dice la palabra de justicia, que tiene que ver con lo justo, que nada más importante que en este país, definitivamente algo que está ausente es la justicia. Si algo por aquí, si hay algo que por lo que la gente clama en este país es por justicia y en el mundo en general, ¿por qué? Porque las leyes a veces son demasiado laxas o benefician más al victimario que a la víctima. Entonces, esa justicia, esa sed de justicia eh, que tenemos, tal vez esas injusticias con las que en nuestra vida muchos han sido injustos, han procedido de mala manera, nos hemos encontrado con una injusticia, el Señor va a suplir esa necesidad de justicia. Él nos va a convencer de que somos dignos, de que debemos recibir justicia, pero de la forma que Él quiere en el momento que Él quiera, de la manera que Él quiera. Y también dice de juicio. Juicio también puede hablar de la capacidad para tomar una decisión y que sea la decisión más apropiada, más acertada. Entonces, todas esas cosas que de pronto en nuestras vidas son tan frágiles, a veces están ausentes, a veces no son tan sencillas, es ahí donde el Señor entra y dice, yo quiero que tengas convicción. Convicción para poder arrepentirte cuando entiendes y estás convencido de que estás haciendo algo mal.
y algo mal, pues a los ojos de Él. No nos enfoquemos a los ojos de los hombres. Pero Él también dice, yo los voy a convencer a ustedes de esa justicia, de cómo recibirla, pero también cómo proceder con otros. No es solamente querer que nos hagan justicia, sino cómo yo le hago justicia a otros. ¿Cuál es mi proceder con otras personas? Yo les voy a dar esa convicción de cómo deben comportarse y de juicio, de que tomen decisiones correctas, de que tengan sabiduría. Y esas son cosas que solo en el Señor podemos tener certeza de que lo vamos a hacer correctamente. Cuando yo conocí al Señor, mi vida era un caos a nivel emocional, sentimental, financiero, ni hablar, mucha confusión, yo era muy joven, pero, pero si algo me di cuenta era que ni en mis amistades, ni en los ambientes en los que me quise involucrar, ni en los trabajos que quise hacer, ni tal vez incluso la educación que quise buscar y la cual quise forjarme, fueron errores tras errores, malas decisiones, fueron también frustraciones, porque uno de pronto creía haber tomado la mejor decisión y se encontró con personas que, como se dice por ahí, te lastimaron, te hicieron tropezar, te hicieron frustrarte y no fueron sino piedra de tropiezo. Entonces, cuando llega la convicción a mi vida de lo que es el Señor, empiezo a tener, empiezo a tener juicio, empiezo a convencerme de qué estaba haciendo mal, empiezo a entender por qué no había justicia en mi vida, pero también porque yo había sido injusto con otros. Y empiezo a tener orden en mi vida. Dios empieza a limpiar, Dios empieza a traer luz, como lo dice, se lo leí ahorita en el pasaje anterior, cuando el Señor decía, yo soy luz, el mundo camina en tinieblas, pero yo soy luz y tú vas a darte cuenta por dónde estabas caminando. Y empecé a tener claridad y empecé a darme cuenta de mis decisiones. Recuerdo que en esa época recién conocí al Señor, algunos de la cuadra se fueron para Estados Unidos, el sueño americano, y ya algunos se habían ido y la señora que llevó a los hijos, incluso ellos están allá ahorita, nos ofreció pues, la posibilidad de ir. Obviamente eso implicaba comprar unos papeles y pues obviamente eran papeles con una información falsa para impresionar pues a la embajada americana y que dieran la aprobación de la visa. Finalmente pues recuerdo mucho que un día antes de la entrevista le oré al Señor porque empecé a entender muchas cosas y dije, bueno, esta es mi voluntad, pero yo le dije, Señor, le pregunté, algo que nunca hacemos, ¿no? Es como que le oramos a Dios y sientes ahí, Señor, y escúcheme orar y chao. No, cuando es una relación, eso implica que yo hable, pero también que escuche. Y yo le dije al Señor, Señor, yo tengo este sueño, pues no le veo nada de malo, pues de pronto que no va a hacer nada malo, quiero ir a trabajar, quiero ir a buscar ese sueño americano y ya había visto que otras personas se habían ido, otros estaban por allí, otros amigos, otros conocidos. Y la señora decía, no, usted compra los papeles y eso es fijo que usted se va. Y la señora ese día fue y habló con mi mamá y le dijo, bueno, ¿qué decisión tomó? ¿Le va a pagar? Y mi mamá me miró y en medio de todo, pues mi mamá fue muy prudente porque como que me dejó en mis manos la decisión. Dijo, se va a ir y ella tenía el dinero y yo le dije, ya más tarde le doy la respuesta. Finalmente fui, oré y le pregunté, le dije, Señor, quiero hacer esto. ¿Qué piensas tú? Y el Señor me habló en Santiago 4. Bueno, se los dejo ahí para que lo lean después, pero el Señor me decía allí, parafraseando un poco lo que habla el Señor, dice, he aquí ustedes dicen, iré a tal ciudad, haremos negocios, iremos y volveremos, cuando ustedes no saben lo que es el mañana. Cuando más bien deberían decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Tal, tal jactancia es pecado delante de Dios o no es agradable delante de Dios, dice otra versión. Y entendí que había sido orgulloso. Ahí el Señor me empezó a hablar de orgullo, de que yo quería hacer las cosas a mi manera y que tal vez no era lo más conveniente, y que tal vez no era lo más adecuado. Y
y lo que dice Santiago, ¿no? Cuando ustedes deberían, en lugar de decir que yo haré esto o aquello, si Dios quiere, dice Santiago 4, si Dios quiere, como que el Señor diciéndome, si es mi voluntad, yo voy a tomar esa decisión. Y el Señor me decía, ¿quieres que sea mi voluntad? Y yo le decía, bueno, sí, Señor, yo quiero que seas tú el que tome el control de esto. Entonces el Señor como que me inquietó y me decía, no, no pagues por ese papel. Sométete a mi voluntad. Si es para ti, si es mi voluntad, voy a permitir que te den la visa. Y si no, pues no. Y pues finalmente fui, no me dieron la visa, pero yo ya iba con la convicción de que Dios me había hablado y para mí fue tranquilizador. No me, no me, no me desesperé, no me angustié. Empecé a entender que es someter la vida o mi vida a Dios, a su voluntad, hacerlo parte de mis decisiones y no decirle, Señor, yo tomé esta decisión, bendíceme. Bendíceme porque es que tú me tienes que bendecir. No, el Señor lo que quiere es que Él sea el Señor, no el consejero. Cuando Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que está en control, Él es el que tiene el dominio de la situación, Él es el que dice sí o no. Pero lo hermoso de todo es que cuando nosotros tenemos la convicción de decirle, Señor, yo quiero hacer esto, dime si es conveniente o no, pero yo sé que cuando viene la respuesta, es una respuesta no que parte de la envidia, como cuando tú le preguntas a un amigo, ¿qué le parece ese carro? Ah, no, ese está como feo, que no hay que... porque a veces la gente es envidiosa. No, vamos a donde el Señor, un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, que sabe lo que es conveniente para mí y lo que no es conveniente. Y con esa convicción vamos y le pedimos consejo. Vamos y nos convencemos de en qué estamos equivocados y en qué estamos errando o en qué estamos siendo autosuficientes. Y eso es una tarea diaria, constante, sin importar el tiempo que llevemos caminando con el Señor. Por eso el Señor es la verdad. Él es la verdad. Él nos dice realmente qué es la verdad. No es solamente hablando a nivel filosófico, lo que mucha gente busca, la verdad no, sino esa verdad conveniente para mi vida. Y eso no lo tiene ningún filósofo, ninguna universidad. Eso no lo vas a encontrar en ningún lado más que en la presencia de Dios y buscando en él su voluntad para con tu vida. Así que aquí en adelante, si tienes convicción que le está sirviendo a Dios, empieza a someterle, empieza a hacer ese ejercicio, empieza a someterle a Él tus decisiones o tus intenciones, así sea para ir a un lugar, ir a pasear, lo que sea, porque muchas veces no sabemos qué es lo más conveniente, si es el momento o no lo es. Sino que después vayamos a una situación compleja y digamos, Señor, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué pasa esto, Señor? No, sino que hagamos de Él nuestro real Señor. Y dijo el Señor finalmente, yo soy la vida, que simplemente es algo que también el ser humano ha buscado a través de los tiempos, y es la condición. Condición tiene que ver con la calidad de vida. No se centra en el mucho tener o en el poco tener. Por ahí no pasa la condición. Porque Salomón lo dijo, siendo quien fue Salomón, y si uno lee el libro de Eclesiastés, este hombre habla de un hombre que lo tuvo todo a nivel financiero y dijo, y en algún momento se encontró con que eso no llenaba el corazón, con que eso no era suficiente para satisfacer esa parte del corazón que Dios reservó solo para él. Y aquí nos vamos a encontrar en este mundo, y de pronto ustedes lo han sabido o algo, con el testimonio de muchos hombres que aparentemente tienen muchas cosas, mucho dinero, pero a la final no tienen nada. El mexicano Carlos Slim, seguramente ustedes lo conocen, el dueño de Claro, de Telcel, de muchas empresas, uno de los hombres más ricos del mundo. Alguna vez lo entrevistaron y cuando recién se le murió la mujer, el hombre decía, me siento el hombre más miserable del mundo. Y de pronto en ese momento entendió que su riqueza no era nada si no estaba con esa persona que significó tanto para su vida. No sé si de pronto
le faltó por compartir algo, de pronto se quedaron cosas por decir, como se dice en el tintero, pero fue un hombre que entendió que su riqueza no era la que decía que el banco tenía. Esa no era su condición de vida real. Entendió cuál era su condición y su verdadera riqueza cuando esa riqueza faltó, cuando eso que no era material estuvo ausente. Aquí el Señor dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mal del siglo XXI? El estrés. Los problemas mentales, mi hermana psicóloga, y si algo ha tenido esa mujer ahorita hace tiempo es trabajo. Y eso lo he leído también incluso en muchos estudios que han hecho, porque la gente con esta pandemia emocionalmente se desbordó con los problemas que ya traía y con esta situación de incertidumbre por muchas cosas, del encierro, de toda la situación que sucedió, que la gente empezó a sentirse abrumada, empezó a sentirse inquieta, empezó a sentirse con pánico, con desesperación. Nadie puede dar la paz que da el Señor. Aquí lo que Él nos promete es que Él nos puede dar una condición saludable. ¿Cuál es esa condición? Esa vida apropiada que Él tiene para nosotros, esa paz que no tiene el mundo, dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea que está fuera de los límites de lo que yo puedo tratar de entender. ¿Qué hará esa paz en nosotros? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque es en el corazón y en la mente donde se libran las batallas que nos pueden destruir. Tú puedes estar ganando muy buen dinero, puedes tener una cuenta bancaria, una estabilidad económica relativa, puedes tener una familia, puedes tener, pero si tus emociones y tu corazón, tus pensamientos son inestables por muchas situaciones con las que estás batallando, es porque ahí la paz que sobrepasa todo ese entendimiento y que nos puede guardar, no está ahí. ¿Y por qué no está? Porque no le hemos buscado a Él. En Él, en su presencia, es donde podemos encontrar la condición que busca todo ser humano, pero que todo ser humano erróneamente persigue en las riquezas, en lo material, en lo emocional, en lo sentimental, en lo familiar, en cualquier área que ustedes se puedan imaginar. Y ahí es donde radica el error del ser humano a través de todos los tiempos. El hombre siempre ha querido poder y más poder, pero se encuentra con que eso no lo satisface. No puede dormir tranquilo, vive con ataques de pánico, vive con desesperación, va donde el psicólogo y de pronto el psicólogo hace algunas cosas, corta las ramitas, pero no va a la raíz, va donde el psiquiatra y el psiquiatra lo único que hace es recetar medicación y tratar de mantener al paciente dopado porque ya emocionalmente esa persona ya no puede sostenerse si no está dopada, si no está casi que aislada de su realidad. Pero esa no es la condición de vida que Dios quiere. Esa tal vez es la condición de vida que el mundo que te quiere vender y te está diciendo, esa es la manera en que te toca vivir. No importa la situación que estés viviendo, que hayas vivido. Yo puedo decir, después de que mis padres murieron, partieron, para mí esa paz que sobrepasa todo entendimiento fue más evidente, no es que se haya ido. Obvio que los extraño, obvio que recuerdo muchas cosas de ellos, pero estoy tranquilo, duermo tranquilo, tengo mis pensamientos y mi corazón tranquilos también, no tengo batallas que yo veo en otra gente que ha enfrentado muertes en este tiempo, que sí tiene, y no porque yo sea más que alguien o nadie, no, soy igual a cualquiera, pero si algo he hecho es eso, obedecer lo que dice la palabra, ir detrás del Señor, ir de la mano con Él, someter a Él incluso mis sentimientos, no solo mis intenciones o mis decisiones, sino también lo que siento y lo que soy. Decirle, Señor, mira, tengo este dolor, tengo esta situación, o me siento así, y el Señor viene y eso es intangible, eso no se ve, no siento nada, no tengo, no hay algo sobrenatural que pase en la habitación ni nada. No, simplemente Dios en el corazón trae esa paz, que no la entiendo como lo dice la palabra, pero que está ahí. Esa es la promesa de Él y para mi vida ha sido real. ¿Pero por qué? Porque he confiado en Él. No porque voy religiosamente a una reunión cada domingo, no porque escuche a un pastor,
no porque lea la palabra o me la pase leyendo frases de motivadores que se hacen llamar incluso cristianos, de fulano, de sultano, no. La fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Yo sé que hoy hay mucha gente ahorita con frases super high, super chévere, super cool, como dice la gente o los jóvenes, pero eso no satisface nuestras vidas, porque eso no habla de nuestra necesidad, porque solo la palabra de Dios es tan tangible, tan sensible con nuestra situación, que solo la palabra de Dios nos compenetra y nos conecta con Dios, nos conecta con nuestra realidad. Pero esas frases por ahí de cajón y eso sí pueden sonar muy bien, pero no permanece, no tiene la capacidad que tiene la palabra. Y el Señor, ahí es cuando nos dice, quiero tener condición para ustedes, una condición que no les va a dar el mundo nunca, nunca se las va a dar. Nunca se las va a dar la medicación que tomas, nunca se las va a dar la amargura en la que te quieres sumergir, tu frustración, nunca te la va a dar el dinero por el cual persigues y trabajas y te esfuerzas tanto. Esa condición no te la va a dar nadie, no te la va a dar el psicólogo, no te la va a dar el psiquiatra, no te la va a dar una iglesia, no te la va a dar un pastor, la vas a encontrar solo en mi presencia. Y ahí es donde ya entra mi responsabilidad. ¿Qué haces tú entre semana? Mi invitación es acérquense al Señor, cierre a diario, tomen unos tiempos en el día, si no pueden en la mañana, hagan en la tarde, pero ojalá que sea en la mañana, la primera hora del día, y enciérrese y empiecen a orarle al Señor y empiecen a derramar delante de Él su corazón, empiecen a decirle a Él, tengo esta necesidad, empiecen a echar sobre Él las cargas. Por eso el Señor fue claro y dijo, vengan a mí los que estén trabajados, cargados, y yo los haré descansar, les daré mi carga, mi yugo que es ligero. Pero a veces usted ahí le cuenta su situación a otras personas y lo que hacen otras personas es echarle más cargas a ustedes encima, darle malos consejos, decirle las cosas de una mala manera. No sé, a veces uno tratando de buscar buenas cosas o tratando de buscar a las personas correctas o los consejos correctos, nos seguimos equivocando aún más. Por eso aquí el Señor fue claro y contundente con esta declaración. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo tengo dirección, yo tengo condición, yo tengo convicción para ustedes. Pero necesito que me sigan. Necesito que yo sea suficiente para ustedes. Necesito que ustedes vean en mí un padre al que le pueden confiar sus necesidades. Que vean en mí un guía, que vean en mí un Dios que todo lo puede hacer, un Dios que puede complacerlos de acuerdo a su voluntad, sí, claro, pero también un Dios que en algún momento puede decirte no, pero lo hace porque nos ama. Y ahí es cuando nosotros empezamos a tener una relación especial con Él, una real y verdadera convicción. Cuando nos salimos de lo religioso, cuando nos salimos de ese ámbito eclesiástico de querer hacer las cosas que veníamos haciendo tradicionalmente en la vida, ir a una reunión o ir a una misa cada 8 días a hacer y ya tuve ese tiempo con Dios. No, lo necesitamos ahí constante. Necesitamos que Él sea nuestro todo. Por eso el Señor ahí dijo, después de esta declaración, dijo, nadie llega al Padre, nadie va a Dios, yo soy el medio para llegar al Padre, si no es por mí. Entonces, no son tus buenas obras las que te llevan a Dios, aunque el hecho de caminar con Dios hacen que tú tengas buenas obras, es muy diferente, pero no son tus buenas obras las que te van a hacer llegar a Dios o te van a justificar delante de Dios. No es tu autocompasión la que te va a llevar a Dios. Dios no actúa por la autocompasión nuestra. Él no actúa por lástima. Él actúa por amor. No es nuestra frustración, nuestra amargura, nuestros reclamos los que nos van a acercar a Dios. Es nuestra convicción de que lo necesitamos y que así haya cosas que no entendamos en nuestra vida de lo que hayamos vivido o de lo que vayamos a vivir, sin importar qué suceda, si nosotros nos acercamos a Él y confiamos en Él, nos vamos a acercar al Padre.
Y allí vamos a encontrar muchas respuestas. Y allí vamos a encontrar la paciencia y la tranquilidad para esperar las respuestas que tal vez no han llegado. Es por eso que el Señor fue contundente en esta declaración. ¿Mm? La gente de pronto en ese tiempo que esperaba un Mesías que llegara a libertar el pueblo, ¿de qué manera? Con violencia, con guerra, oponiéndose al imperio romano, de forma, con armas. ¿Mm? Pero el Señor les dijo, no, esa no es la forma que Dios quiere. Yo les voy a usted a traer, les vengo a traer a ustedes libertad, pero esa libertad que parte de sus corazones, porque en el mundo siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades, siempre habrá quien quiera gobernar al otro, siempre habrá injusticias, pero yo necesito trabajar es en sus vidas, en sus corazones, en lo personal, en aquello que nadie ve, en aquello que para mí es evidente y que pero para otros en el mundo, pues tú lo puedes esconder con facilidad detrás de fotos en Facebook siempre sonriendo, o el Instagram, o tratando de vivir socialmente de manera hipócrita. Pero el Señor nos dice, tú delante de mí estás desnudo, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé cómo vives, cómo pretendes mostrarte, pero yo sé cómo realmente, qué es realmente en tu corazón. Por eso el Señor dijo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso recogerá. ¿Qué le estaba diciendo a la raza humana? Digo, ustedes pretenden mostrarse a los hombres de una manera, pero creen también que están engañando a Dios, y a Dios no lo engañamos. A los hombres tal vez sí, pero a Dios no. Entonces ahí es cuando nosotros debemos entender que en Él tenemos todo. Todo lo que hemos estado buscando en la vida, aquí lo encontramos todo. Todo en un solo lugar. Todo condensado en la imagen y lo que es Cristo. ¿Qué debemos hacer? Buscarlo, perseverar en Él. Y Él va a traer las bendiciones en el resto de nuestras áreas. ¿Por qué? Porque Él va a empezar a gobernar nuestra vida. Él se va a encargar de ese negocio para que se abran esas puertas de bendición. Él se va a encargar de esa familia para que esa familia sea una familia de bendición, de alegría. Él se va a encargar de ese dolor en el corazón. ¿Para qué? Para que tu corazón esté sano y esa herida no siga abierta y te siga lastimando ese dolor por esa situación difícil que pasaste y que marcó tu vida, por esa ausencia, por estos problemas, por lo que sea. Ahí es donde Dios te dice, yo quiero que seas sincero, sincera conmigo, y vengas delante de mí y derrames tu corazón. Entonces yo los invito a que en este tiempo, en este momento, cerremos nuestros ojos y oremos un momento al Señor y le damos gracias a Dios por este tiempo. Señor, yo te doy gracias, Padre, por cada vida que está hoy aquí, Señor mío, aún los que no se han podido conectar por alguna situación, pero que posteriormente escucharán esta palabra que tú me has dado para tu pueblo, Señor, para tus hijos. Yo te pido que cada uno de estos hombres y mujeres, la vida de Luis Carlos, la vida de la señora Marina, de Isi Joana, la vida de Joyce, la vida de Isabel, la vida de estas familias aquí representadas, puedan entender que en ti hay plenitud, Señor mío, que tú eres suficiente. Yo te pido, Señor mío, que vengas con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y vengas a sus vidas, a sus corazones y gobiernes y traigas respuestas y traigas dirección y traigas condición y traigas convicción. Que tú seas para ellos, Señor mío, el camino, que seas la verdad, que seas la vida, Señor mío. Que ellos ya no busquen más afuera en lo material o en las personas, lo que tú tienes ya para nosotros acá. Yo te pido, Señor mío, que ellos no desmayen en la fe, que los acerques más a ti con lazos de amor. Si alguno está triste, frustrado, con resentimiento, yo te pido, Señor mío, que tomes estas cargas, Señor mío, y se las quites del corazón, que ellos puedan percibir cómo tú empiezas a obrar en sus vidas y en sus mentes. No permitas que se pierdan, Señor mío, no permitas que naufraguen en un mar de desesperación, en un mar de tristeza, de amargura, de frustración, de temores, de miedos, de angustia, de desesperación, de dolor. No permitas que eso gobierne sus vidas. Yo te pido, Señor mío, que seas tú dándoles paz, paz en sus vidas, en sus familias, a sus seres queridos.
También que tú tengas el control de sus decisiones o de las intenciones que ellos tengan en el corazón, que ellos puedan delante de ti derramar su corazón, poner en tus manos esas decisiones que son importantes para que ellos puedan entender si ese es el camino o no lo es. Y que tú los convenzas y que tú les ayudes a tomar las mejores decisiones para sus vidas, porque tú los amas también, porque también por ellos diste a tu Hijo Jesús. Yo te doy gracias por ellos, por este tiempo que me permites compartir también con sus vidas y transmitir esta palabra, Señor mío, de aquello que me has enseñado. Yo te pido, Señor mío, que los guardes en el hueco de tu mano, que esta semana, si alguno necesita tomar decisiones importantes, ellos las sometan a ti en tu presencia y puedan ser guiados por tu voz, Señor mío. Yo sé que les hablarás de la manera en que ellos lo puedan entender, porque tú eres un Dios personal. Gracias te doy por este tiempo, Señor mío. Descansamos en ti, ponemos en tus manos cada día esta semana que comienza, porque sé, Señor mío, que tú eres real, que tú eres nuestro Dios, que queremos que seas ese Quirios, ese Señor de señores, que gobierne en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestras familias. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, chicos. Bueno, ahora sí, saluditos a todos los que están por ahí, que se conectaron después. De todos modos, esta reunión yo la estoy grabando. Entonces, yo la subo ahí para que si alguno no la pudo escuchar, pues eh, pueda hacerlo después. ¿Listo? Bueno, aquí. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Joyce, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Hola Emerson, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esa palabra que nos has regalado, que Dios ha puesto en ti, porque realmente llega a nuestro corazón y llega en un momento en el que la necesitábamos. Ah, Entonces, gracias al Señor por ponerte ahí para que nos hablaras el día de hoy, de la forma en que lo has hecho. súper.